En este video vamos a sustentar nuestro proyecto de investigación, cuyo título es La influencia e impacto de las herramientas de inteligencia artificial sobre la adquisición de competencias lingüísticas en estudiantes de lenguas modernas. Introducción. En los últimos años, los grandes avances en la inteligencia artificial, o IA, han causado grandes cambios que pueden verse reflejados en la educación y todo lo referente a procesos de aprendizaje. La investigación busca hacer un análisis multifacético del uso de estas herramientas, haciendo especial énfasis en sus influencias, factores pedagógicos, tecnológicos y éticos. Será una evaluación de la efectividad del uso de estas herramientas en el aprendizaje de idiomas bajo un contexto académico y laboral, buscando reflejar así fielmente sus posibles consecuencias. Para continuar, voy a hablar de los marcos de referencia. En primer lugar, el marco teórico. Desarrollamos un mapa conceptual cuya idea principal es el impacto de la inteligencia artificial en la adquisición de competencias lingüísticas en un contexto académico y profesional. Luego se divide en los temas que pusimos en el marco teórico. El primero, la inteligencia artificial, luego competencias lingüísticas y por último, lenguas modernas. En primer lugar, las teorías relacionadas a la inteligencia artificial fueron la teoría del conectivismo de George Siemens, en la que sostiene que en esta era digital el conocimiento se adquiere y se comparte a través de redes tecnológicas y también de interacciones sociales. Es decir, que uno aprende al crear conexiones. También tenemos la teoría de la adopción tecnológica, en la cual Davis explica la manera y las razones por las cuales empresas adoptan nuevas tecnologías y se basan principalmente en la utilidad y la facilidad de uso percibido. Finalmente, para este tema también tenemos la teoría de la automatización educativa, en la que plantean que ciertos aspectos del aprendizaje se pueden automatizar mediante algoritmos, plataformas digitales y herramientas tecnológicas para lograr mejores resultados en la educación y en el aprendizaje. Luego continuamos con las competencias lingüísticas. Para las competencias lingüísticas tenemos dos teorías. La primera, la teoría del generativismo de Noam Chomsky, planteó que estas competencias son habilidades innatas, adquiridas. Plantea que todos ya tenemos un conocimiento que nos permite comunicarnos en cualquier entorno. Esta teoría no es con la que nos alineamos principalmente en esta investigación, pero es importante plantearla. También tenemos la teoría del capital social y lingüístico de Pierre, en la que él plantea que el capital, en la actualidad el capital no solo es económico, sino también son recursos sociales y culturales que le permiten a una persona avanzar y crecer en un entorno laboral. Por último tenemos lenguas modernas y tenemos dos teorías principales, que es la teoría del aprendizaje del lenguaje basada en el uso de Tomasello, una teoría opuesta a la de Chomsky, y esta es por la que nos alineamos más, ya que menciona que el lenguaje se adquiere a partir de la experiencia y de la interacción social. También tenemos la teoría del aprendizaje digital del lenguaje, en la que Hubbard sostiene que la tecnología, aunque es una herramienta muy importante y sirve para proporcionar experiencias interactivas y oportunidades de práctica más personalizadas, nunca va a reemplazar al maestro y deben trabajar en conjunto. Marco institucional. La investigación se desarrolla en la Universidad EAN, institución que fue fundada en 1967 bajo ideales de innovación académica y tecnológica, tomando de pilar principal la sostenibilidad. La carrera de lenguas modernas hace parte de su oferta académica y debido a su diversidad en técnicas de aprendizaje de idiomas, es el contexto de énfasis para la investigación. Bueno, ahora continuamos con la metodología de nuestra investigación. El enfoque es cuantitativo porque se medirá estadísticamente. El diseño de la investigación es no experimental, correlacional, porque nuestras variables no se van a manipular, sino que solo se van a observar y analizar. El propósito de nuestra investigación es analizar la relación entre el uso de las herramientas de inteligencia artificial y la adquisición de competencias lingüísticas en los estudiantes de lenguas modernas de la Universidad de AN. En la población son los estudiantes de lenguas modernas de la Universidad de AN en modalidad presencial y virtual. Y la muestra fueron en total 33 estudiantes. Las variables de nuestra investigación son el uso de herramientas de la inteligencia artificial, basándonos en frecuencia, tipo y propósito. Y también la segunda variable es las competencias lingüísticas desarrolladas en contextos formales o empresariales. Por último, los instrumentos de recolección fueron dos cuestionarios estructurados con Google Forms, uno que evalúa las competencias lingüísticas y el otro para medir el uso de inteligencia artificial en estos contextos académicos y laborales. Continuando con los resultados, en la encuesta número 1 obtuvimos 15 respuestas y en la encuesta número 2 obtuvimos 18 respuestas. Esto con el fin de explorar cómo las personas se desenvuelven lingüísticamente en un contexto académico, empresarial, profesional y darnos una visual o un objetivo general, una visión general del nivel de autonomía, confianza y dependencia frente al uso de esta tecnología para comunicarse en otro idioma. En la encuesta número 1 se nos habla de la comprensión de instrucciones en otro idioma, familiaridad del lenguaje técnico e idiomático. La mayoría de encuestados señaló que logra a veces o frecuentemente, lo que sugiere una competencia moderada o aceptable, que es un área de oportunidad que obviamente se puede perfeccionar. En su tercera pregunta y en su cuarta, conversaciones formales en otro idioma, uso de fórmulas de cortesías, el 61% afirmó que lo logra con frecuencia, lo cual es un dato positivo en cuanto a competencia oral. En su quinta, sexta y séptima pregunta se nos habla de los correos electrónicos con ayuda o sin ayuda de la IA. Solo el 11% dijo sentirse totalmente seguro, mientras que la mayoría expresó necesitar el uso de la IA para poder lograr de forma consistente hacer un texto formal.
lo cual obviamente significa una debilidad en cuanto a la escritura formal. Encuesta número 2 tenemos los siguientes datos, que es la exploración personal y pago por IA, que es su primera pregunta. La segunda, que es etapas de proceso académico. Muchos estudiantes no suelen investigar por su propia cuenta basado en los resultados, cómo funcionan estas herramientas, tal vez términos y condiciones que simplemente se pasan, y la mayoría tampoco han invertido en versiones premium. Esto refleja un uso más práctico que técnico o especializado en saber cómo exactamente la IA funciona o cómo los resultados se muestran o son colectados mediante la IA. En su tercera pregunta y en su cuarta tenemos el uso de complementos educativos, producción escrita en otra lengua. Muchos estudiantes usan la IA para redactar correos, ensayos u otros textos formales en lenguas extranjeras, como mencionamos en la primera encuesta. Por último tenemos la quinta, la sexta y la séptima, que nos indica un desarrollo de competencias lingüísticas. Las herramientas también son utilizadas para practicar gramática, vocabulario, lectura, incluso el habla. Y aunque no es tan frecuente, algunos estudiantes lo utilizan para ensayar entrevistas o diálogos bastante formales. La traducción de textos académicos es una función común. Se considera que esto ha mejorado su capacidad de entender los documentos técnicos y empresariales. La pregunta más importante y el resultado que más de pronto nos da la finalidad de esta segunda encuesta es que la mitad de los estudiantes perciben que la IA ha tenido un efecto positivo tanto en su reacción como en su confianza al expresarse oralmente e incluso en su rendimiento académico general. Y ya para finalizar, les vengo a hablar de la discusión y las conclusiones a las que pudimos llegar con nuestro proyecto. Pudimos evidenciar que muchos estudiantes del programa de lenguas modernas han incorporado herramientas de inteligencia artificial y además que son soportadas con ellas como ChatGPT, Grammarly o Duolingo en su proceso formativo. Estas plataformas les han ayudado a mejorar su escritura, a entender mejor los textos y sobre todo a sentirse más seguros al momento de expresarse en un idioma extranjero. Al contrastar este uso en entornos académicos con el desempeño en contextos laborales reales, identificamos que sí existe una brecha significativa. En situaciones más reales, como una entrevista o la redacción de un correo formal en un idioma extranjero, todavía hay vacíos importantes. Y es donde se nota cierta dependencia que afecta su autonomía comunicativa en contextos profesionales. Identificamos tres formas clave en las que la inteligencia artificial está influyendo. Por un lado, mejora la confianza comunicativa y por otro lado, automatiza tareas de aprendizaje, lo cual es útil, pero también puede ser riesgoso si hay un uso excesivo de ella. Consideramos que la inteligencia artificial debe ser vista como una herramienta complementaria y no como un reemplazo del aprendizaje humano. Si bien es fundamental que desde la educación se promuevan estrategias que fomenten el pensamiento crítico, el uso autónomo de estas tecnologías y el fortalecimiento de competencias lingüísticas reales, también debemos fomentar el buen uso de la inteligencia artificial para no caer en estos posibles problemas de dependencia con esta herramienta. Muchísimas gracias.